Pues tenemos 1 Corintios capítulo 9, hermanos, y leemos, hermano, desde el verso 16 en adelante, y dice de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Note la siguiente porción, amén. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débiles a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a sacar así la porción, hermanos. Siéntese, por favor. Creo que la porción que nosotros leemos, hermano, en este momento es una porción como que muestra una versatilidad, una flexibilidad en el ministerio del apóstol Pablo. Y si pusiéramos, hermano, un mensaje o un título a este mensaje, podríamos hablar al menos 4 palabras: inmunidad, impunidad, libertad o libertinaje. Aunadas esas 4 palabras. Y cuando nosotros vemos pues esta porción, estamos notando que el apóstol se está esforzando por predicar el evangelio. Él está hablando, hermano, o está escribiendo a una iglesia que pues está en Macedonia, está en el área aquella pues en las que cuenta con la ciudad de Corinto, una ciudad muy próspera, comercial en aquellos entonces, clave para el comercio, hermano, del área del Mediterráneo, así como otras grandes ciudades, otros lugares también especiales. Pero Corinto, hermano, se destaca por ser una de esas ciudades claves, ¿me entiende?, para el tráfico de comercio y la va y ven de las personas. Entonces ahí llega Pablo junto con su equipo de hermanos que van haciendo el trabajo de evangelismo, y lógico, hermano, ahí se implanta la iglesia. Y usted sabe, la iglesia de Corinto es una de las más difíciles, también es una de las que más tienen dones, pero, hermano, vemos que es de los más rebeldes. Ella, unido con la iglesia de los galos o los gálatas, hermano, es una iglesia terrible. Pero Pablo, hermano, escribe en la dirección del Señor y les escribe estas epístolas que pues sin duda no solamente los ayuda a ellos a enderezarse, sino también a nosotros, hermano, hasta hoy en día son súper efectivas para poder darle el balance a la iglesia en cuanto ha de ser su desarrollo como hermano, testimonio, como motor evangelístico en esta tierra. Y pues acá habla acerca de cómo debe de comportarse la iglesia o el representante de la iglesia, y pues en este caso no es la excepción. Decimos, esta porción que tomamos habla del evangelista Pablo. Mi hermano dice que anuncia el evangelio y que él no tenía por qué gloriarse, era una necesidad que había dentro de él, y dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto habla de compromiso, que si estamos bajo presión o en una tremenda libertad, si estamos limitados o en abundancia, si vamos sin recompensa o con recompensa, de todos modos, hermano, hay una necesidad interna, que todo lo demás es secundario. Lo primario es la necesidad dentro del corazón que nos impulsa a buscar y a servir a Dios. Y esto es lo que dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Dice, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Si de mala voluntad, bueno, de todos modos, la comisión me fue encomendada. Dios lo llamó y dice, yo te voy a pedir cuenta
de lo que ya puse en tu vida, en tu persona. O sea, la comisión es algo, mi hermano, que nosotros no debemos pasar como a la ligera. Cuando Dios nos da algo, de seguro nos pedirá cuenta de eso que Él depositó en nosotros. Dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predique el evangelio gratuitamente. Amén. Dice el evangelio de Cristo, y no abusar de mi derecho en el evangelio. Y aquí empieza a hablar acerca de detalles interesantes, y es a lo que nos centramos nosotros en este momento. Amén. Habla de libertad, y note, mi hermano, cómo al parecer podría caer, hermano, este tipo de porción en una mente no adecuada, distorsionada, y hacer las cosas, hermano, de una manera no propia, y basándose, hermano, en esta porción. Usted sabe que Dios es un Dios de orden, ¿cierto, hermano? Y que Dios nos ha dado libertad, ¿cierto? Pero, hermano, note que dice esta parte que leemos, hermano, en el verso 19: por lo cual, siendo libre de todos, habla de libertad, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Soy libre, pero me he hecho servidor de todos, en general. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar, dice, a los judíos. Él era judío, pero ya no estaba en el judaísmo, sino estaba en el cristianismo. Pero dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, me estoy refiriendo a que también me he hecho como los que están sujetos a la ley, tanto judíos como otros que no son judíos pero están sujetos a la ley, o incluso judíos cristianos que están sujetos a la ley. Dice, me he hecho como ellos, aunque yo no estoy sujeto a la ley, pero me he hecho como ellos. Me he hecho como judío para ganarlos. Me he hecho a los que están sujetos a la ley para ganarlos, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Y luego ahí, por ejemplo, hermano, vamos notando que como que la versatilidad o la flexibilidad de este ministerio puede, como dije, ¿verdad?, si cae en un mal pensamiento, en malas manos, puede distorsionar el verdadero sentido de esta escritura. Entonces, enseguida, mi hermano, sigue diciendo, y esto es lo más terrible, ¿no?, que lo toman mal a veces esta tipo de porción. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Amén. Para ganar a los que están sin ley. O sea, yo estoy sin ley, pero tengo una ley que me gobierna, pero me hago como si no tuviera ley, para ganar a los que están sin ley. Y acá en el verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y luego acá generaliza, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto luego por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabe, hermano, lo que es libertad? La palabra libertad, hermano, lleva una implicación filosófica y suele tomar como para designarse, hermano, la facultad del ser humano que le permite decidir, llevar a cabo una determinada acción según su inteligencia o voluntad. Eso es, hermano, la definición de la palabra libertad. O sea, tenemos, hermano, facultad, una permisión para llevar a cabo una determinada acción según nuestra inteligencia o voluntad. Por ejemplo, usted tiene una libertad para manejar un vehículo. Y a veces, hermano, manejamos vehículos sin tener la autorización de las leyes. Pero lo hacemos. Amén. Pero para poder, hermano, entender esto de la ley, nosotros tendríamos que, si queremos hacerlo correctamente, tendríamos que ir al departamento de motores y vehículos y decirle, ¿verdad?, bueno, quiero una licencia para manejar, para que se me permita legalmente manejar. Y ahí, mi hermano, se nos darían algunas condiciones y nos dirían, hermano, algo que nos sorprende. No, esto no es algo que como libertad, como persona libre, tú puedes como tomar cualquier carro y manejarlo. No, según los códigos de ley, tú si haces eso, si no tienes el documento apropiado, que sería una licencia de manejo, tú estás violando la ley. En otras palabras, hermano, tú no tienes ese tipo de privilegio. Tú tienes libertad para obtener el privilegio, pero si no tienes el privilegio, puedes ser arrestado y multado, puedes ser sancionado. Amén. Tenemos libertad, pero si actuamos, hermano, fuera del contexto de esa libertad, entonces seremos sancionados.
Tengo libertad para caminar todo el Valle de San Fernando. Pero si me subo en un vehículo sin licencia y la policía me para, entonces ahí seré sancionado. Para poder tener la libertad de manejar un vehículo, entonces tengo que tener, hermano, dar un paso, hermano, en la preparación y tener la licencia de conducir. Usted va a decir, hermano, ¿qué vine a oír? ¿Vine para que usted promueva las licencias que ya van a dar aquí en California o qué onda? No, no es eso. Lo que quiero es, hermano, sencillamente darnos un ejemplo de cómo la libertad, hermano, puede tornarse como en un libertinaje. ¿Sabe que el Señor Jesucristo nos hizo libres? Pablo dice, ¿verdad? Por lo cual, siendo libre de todos, Jesucristo nos hizo libres. Nosotros tenemos y gozamos de una tremenda libertad, hermano, para que bajo la palabra de Dios, bajo la iluminación del Santo Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, hermano, nosotros accionemos con inteligencia, basado en la Escritura, y doblegando nuestra voluntad a la palabra de Dios, no usando nuestra inteligencia para nuestros propios propósitos y no utilizando nuestra propia voluntad como para vivir como nosotros querramos. Amén. Hay diferentes clases de libertad, decíamos política, civil, y hay libertad, hermano, o estatutos, reglas que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, la ley de Moisés eran reglas para el judaísmo, hermano, para regir el comportamiento de aquella nación. Hay una libertad espiritual en el pacto de gracia que Dios, hermano, vino como a tender sobre nosotros sus brazos y estrujarnos fuertemente en esa libertad que nosotros recibimos en Cristo Jesús, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado, o no deberíamos de serlo. No somos esclavos del diablo. El Señor rompió, mi hermano, ese nexo que había, y ya el diablo no tiene parte ni suerte en su vida. Ya no es dueño de usted en nada, en ningún sentido. Ahora usted es de Cristo, usted es de Dios. Usted, hermano, recibió la libertad, hermano, al romper ese nexo, y ahora usted es libre. Usted es libre. Usted es libre del mundo. Usted es libre de su carnalidad. Usted es libre, tiene una libertad tremenda como nunca la ha tenido, hermano. Bueno, algunos, hermanos, en antaño, en estas porciones de las Escrituras, hermanos, se habla también de gente esclava, precisamente en el libro de Corintios. Esto esclavo, pues si tú puedes, procuras libertarte, si lo puedes, pues qué bien, ¿no? En otras frases, así lo dice, de esa manera. Amén. Entonces lo que acá quiere decir, hermano, que la persona puede estar pasando una circunstancia a veces de limitación, o como en estos casos, en esta época todavía la esclavitud era legal. Entonces, hermano, acá podría haber una persona esclava y que, hermano, civilmente no era libre, pero tenía una libertad tremenda interior, tenía una libertad la cual gozaba. Y ese tipo de libertad debemos de valorarla, porque es la misma libertad que hoy nosotros gozamos, aunque estamos sujetos, hermano, a reglas de la ciudad, a reglas del país, a reglas de cierto edificio donde nos metamos, va a decir no tire basura, no corre los pasillos. Tenemos que someternos a ese tipo de reglas, hermano, aunque tenemos libertad, ¿me entiende? Tenemos que mirar las limitaciones. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay reglas, y cada iglesia tiene sus propias reglas, ¿me entiende? Cada iglesia tiene su propio tipo de criterio, cómo aplicar su concepto, cómo Dios, hermano, debe de dirigir o cómo nosotros debemos de dirigirnos hermano, en las cosas del Señor como iglesia. Entonces, cada una de esas cosas que nosotros miramos son interesantes. Vamos a otro país, hay diferentes leyes. Tal vez en un país hay pena de muerte, en otro país no. Tal vez en un país, hermano, sea, ¿cómo le puedo decir, hermano? Sancionado el fumar marihuana, en este país no. Pero así es, hermano, o sea, depende de las reglas. Entonces hay ciertas libertades que podemos gozar. Hay cierta libertad civil, pero cuando hablamos de la libertad, decíamos en especial la espiritual, que nos compromete y nos lleva, mi hermano, a explorar también, pues, el ámbito donde estamos. Amén. Aunque somos libres espiritualmente, pero estamos en el mundo y tenemos que dar testimonio de que realmente usted es un hijo de Dios. Amén. Tenemos que dar testimonio de quién nosotros somos. Tenemos que dar testimonio de qué fue lo que aconteció en nuestra vida, porque ahora somos diferentes. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que con nuestro comportamiento marcar la diferencia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice eso? Que él podría portarse bien cuando andaba con los que estaban portándose bien, que podría portarse mal
con aquellos que se portaban mal para ganarse a los que se portaban mal. Muchos lo toman así. Usted va a decir, hermano, ¿cómo ataca esto, verdad? Pero vamos a decir, hay gente que está en, ¿qué puedo decir? En el grupo de amigos donde están diciendo chistes. Entonces yo le entro con el grupo de amigos porque me los quiero ganar para Cristo, y ando con ellos en sus parrandas y todo eso porque me los quiero ganar para Cristo, ¿verdad? Y participo de lo que ellos están haciendo porque me los quiero ganar para Cristo, porque Pablo dice que pues yo me puedo hacer como el que está sujeto a la ley, como el que no está sujeto a la ley, como de todos, me puedo hacer de todo para podérmelos ganar a ellos. No es en ese concepto. La libertad que Pablo expresa acá, que nosotros gozamos como cristianos, no es como nosotros, hermano, a veces oímos que hacen las personas. Amén. No es de esa manera. Yo he oído mucha gente, mi hermano, y he visto muchas personas que a veces, hermano, hacen cosas que no son correctas como cristianos. ¿Por qué? Porque andan con cierto grupo, porque tienen cierta tendencia y dicen, es que en base a lo que dice Pablo, ¿verdad? Pues yo celebro la Navidad porque pues me voy a ganar a los que están, ¿verdad?, celebrando ese tipo de fiestas, o a los mundanos que van y se juntan ahí para ganármelos, por eso me hago a ellos, para ganármelos a ellos. No, espérenme un momento. Pablo nunca habla de comprometer nuestra libertad, hermano, torciendo nuestras vidas para ganarlos a ellos. Nunca, mi hermano, la libertad que Cristo nos da debemos de comprometerla hasta ese punto. Pablo, hermano, era judío para comenzar, y como judío él tenía ciertas responsabilidades, y todo judío cristiano, aún como cristiano, tiene ciertas responsabilidades, las cuales, hermano, por linaje, por abolengo, porque es algo impuesto por generaciones que tienen que seguir, por fuerza tienen que seguir, aunque sean cristianos. Entonces, hermano, él podía llegar, por ejemplo, ya en el libro de los Hechos, se mira a Pablo el evangelista, hermano, trabajando y echándole ganas ya como apóstol. Pero llega una situación, hermano, antes de su apresamiento ahí en Jerusalén, en el templo. Llegó un momento, mi hermano, donde antes de que lo arrestaran, los apóstoles lo toman aparte y le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Todo lo que tú estás haciendo está muy bien, excelente. Hay mucha gente que está hablando de las maravillas que ha hecho el Señor en sus vidas, y mucha gente se ha salvado. Pero se rumora que tú andas hablando contra este pueblo, contra su templo, contra la ley. O sea, y si te miran, esto va a ser un escándalo. Así es de que te vamos a aconsejar algo. Mira, haz conforme a lo que dice la ley, rápate la cabeza, haz un voto, métete en un ayuno y paga los votos de esta otra persona que también, ¿verdad?, está en el asunto. Lo metemos, ¿verdad? Y pues lo anuncias públicamente, y eso es lo que hacían, ¿verdad? Aquel hombre se rapó y dijo, bueno, voy a sujetarme a los criterios de la autoridad cristiana de ese entonces, que era el concilio de Jerusalén cristiano. Hermano, no era el Sanedrín, amén, era el concilio cristiano de Jerusalén, era la autoridad máxima. Entonces Pablo, hermano, se sujeta. ¿Por qué? Porque eran un cristianismo bien ligado a la ley. Eran judíos, hermano, cristianos. No eran judíos como nosotros, perdón, no eran cristianos como nosotros, que somos gentiles, que tenemos una libertad más grande que la que tienen los judíos. ¿Me entiende? El judío cristiano. Ahora, cuando él hace esto, él se acopla y como que vuelve a la ley, algo, mi hermano, que él señalaba continuamente. No le regañó en la epístola de los Gálatas, hermano, a Pedro, cuando le dijo, tú siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los judíos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú bien sabes que la salvación no es por las obras, sino que es por la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y acá lo miramos, hermano, rapándose y metiéndose en ayuno, pagando un voto, y hermano, y ahí lo arrestan, y ahí se desencadena, mi hermano, todo lo que, hermano, aquel hombre sufrió, mi hermano, en prisiones. Bueno, en una de esas prisiones. Lo que uno nota, pues, hermano, cómo él dio su brazo a torcer, porque como judío tenía responsabilidades, tenía obligaciones, y, hermano, encajaban perfectamente en su humanidad y su persona como judío para sujetarse a lo establecido por la ley, hermano, en este sentido. El evangelio y la ley de Moisés en realidad no se pelean. Amén. Son acciones de Dios, hermano, que son afines. Amén.
Y para el judío hay cosas, como le dije, que todavía tiene que seguir. Ahora, para el gentil es otra historia, mi hermano. Entonces, Pablo en el gentil, hermano, tenía una tremenda libertad y hablaba y se desenvolvía y se metía, mi hermano, a los lugares públicos, hermano, y hablaba en los areopagos. Así se podía meter en una sinagoga como en cualquier lugar público, mi hermano, de los paganos, y hablar la palabra de Dios con una tremenda libertad. Y había bendición, y ahí les empezaba a dar la pauta para enseñarlos. Él incluso, mi hermano, tuvo que meterse a una escuela, a una universidad, pensemos, hermano, y estuvo enseñando por un tiempo en una universidad o en una escuela, mi hermano, y estuvo enseñando la palabra de Dios. Digamos que fue a enseñar teología judía, pero les dio la palabra de Dios a esas personas. O sea, que era muy versátil, pero nunca comprometió el evangelio, nunca comprometió los parámetros de gracia, mi hermano, que a nosotros se nos refieren. Nunca, mi hermano, se fue con los borrachos a tomar con ellos, hermano. Nunca se fue con las rameras a enredarse con ellas. Nunca se fue, mi hermano, con aquellos que practicaban cosas malas. Y hermano, y en ese énfasis que se hacía tal vez de dar a las acciones de aquellos, ¿verdad?, un tinte de maldad, un tinte de perversidad, él nunca lo hizo. Al contrario, él, si estuvo en alguno de esos lugares, pudo abstenerse, refrenar, corregir y dirigir a aquellas personas. Cuando la gente andaba mal, él sencillamente, mi hermano, lo que hacía era apartar a aquellos, hermanos, que habían sido ganados para el evangelio, y de las personas, hermano, ya los empezaba a discipular. Muy aparte, era gente de cuidado. La libertad de que se habla acá no es para que nosotros hagamos lo que querramos, lo que se nos hinche la gana. Yo hablaba acerca de las palabras impunidad e inmunidad. ¿Qué es impunidad? Es una excepción de castigo, de escape, de multa, que se implica una falta o delito. La impunidad constituye una infracción a las obligaciones, amén, civiles, amén. Por ejemplo, las dictaduras tienen impunidad, las anarquías tienen impunidad. Cuando se dan golpes de estado y se quebranta, mi hermano, la ley civil, hay impunidad. ¿Por qué? Porque llega el matón aquel guerrillero o aquel dictador y hace lo que quiere y arrebata, hermano, de las manos a las propiedades o los bienes de las personas, y hace lo que quiere, lo que se le antoja, y nadie le puede hacer nada. Hay impunidad, y eso es malo. La impunidad es mala. Nosotros no tomemos esto de que nosotros, como somos libres, podamos hacer lo que queramos. No, nosotros no podemos hacer lo que queramos. Nosotros somos libres, pero tenemos una libertad condicionada por Dios, hermano. Somos libres y no somos impunes, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, no, esas son palabras bien nuevotestamentarias. Entonces, no somos impunes. Le debemos a Dios y tenemos la obligación de someternos a Él. Amén, hermano. Ahora, la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Bueno, hay inmunidad jurídica, inmunidad diplomática, inmunidad médica o medicinal. Cuando usted, hermano, está pues en un proceso, mi hermano, de que el doctor lo chequee, dice, bueno, vamos a meterle una inyección, una vacuna contra el tétano, contra el sarampión, contra la viruela, etcétera, etcétera, contra la gripa. Y le meten aquello, mi hermano, para hacerlo inmune, amén, a la enfermedad que le puede pegar. Y si le pega, no le pega tan duro, porque usted ya tiene, ¿verdad?, la protección adecuada. Eso es inmunidad. Amén. Hay inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática se refiere a los beneficios de inmunidad o inviolabilidad que goza un diplomático sobre su persona y el país donde reside. O sea, miramos a políticos, hermano, que son a veces extravagantes, raros, hasta hacen cosas, hermano, que van en contra de la ley establecida en el país donde ellos están morando. Pero porque tienen ese tipo de inmunidad, la ley los arresta y dice, soy un diplomático. Entonces el diplomático, mi hermano, al sacarle la charola aquella, el gran documento, la autoridad no puede hacerle nada. Hay ciertos parámetros, hermano, donde no puede hacerle nada. Lógico, si pasa esos parámetros, se mete en un problema serio, muy serio. Pero por esa inmunidad no puede a veces, hermano, tocarlo la autoridad del país donde esta persona está morando, porque es un representante de otro país y allá tienen otras costumbres, hacen otras cosas, hermano. Y cuando llega a este país, se supone, ¿verdad?, que donde está, por ejemplo, en su consulado, es un pedacito de su país. Wow.
Entonces pueden hacer lo que allá en su país se hace, pero acá está prohibido. Entonces hay inmunidad diplomática. Amén. Inmunidad jurídica. Amén. O sea, todo eso debemos de mirar. O sea, ¿somos inmunes? Sí, somos inmunes al pecado, porque el pecado ya, ¿cómo le puedo decir, hermano? El pecado en el cristiano no tiene el mismo efecto que el pecado en el mundano. En el cristiano, hermano, el pecado sirve, ¿cómo le puedo decir? Hay que mirar primero el estado del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, antes de ser cristianos, el pecado nos está matando, nos estaba matando. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos limpió, nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa, mi hermano, y perdonó todos nuestros pecados. De ahí para acá, ¿no hemos pecado? Claro que hemos pecado. Claro que hemos pecado. Pero el pecado ese, mi hermano, ahora, mi hermano, es una manifestación de que todavía estamos en la carne, que somos humanos, que somos personas aquí en esta tierra. No tenemos, vamos a decir, el derecho de pecar. No hable de derechos de pecar. No tenemos la libertad de pecar. No es así, mi hermano. No lo tome así, de esa manera. Amén. El pecado se manifiesta en nosotros, igual la expresión que Pablo dice en el libro de los Romanos capítulo 7, donde dice, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, y yo, miserable de mí. Entonces, hermano, no quiere decir que el cristiano toma, hermano, la opción del pecar o no pecar como algo ligero. No, le duele si peca, le duele. Está en este cuerpo, mi hermano, y como está en este cuerpo, es la manifestación, la maldad, la concupiscencia, la tentación, es precisamente la manifestación de que todavía estamos en la carne. Nosotros no hemos terminado la batalla, todavía estamos en pie de batalla, estamos en pie de guerra, todavía estamos luchando, mi hermano, por nuestra salvación. Con temor y temblor, dice la Escritura, que nosotros debemos de guardarla. Debemos de guardarla. Entonces yo no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que hacer lo que Dios me enseña. Y yo voy a ser bendecido, mi hermano, voy a ser prosperado, voy a ser, le digo, llevado con todos los beneficios hasta la eternidad, si me ajusto a este camino estrecho. El camino estrecho, yo puedo andar donde yo quiera, pero si me voy por el camino estrecho me costará, pero si lo hago, tendré la bendición, aunque puedo desviarme al camino ancho, más ancho o reancho. Me puedo ir por un freeway, pero me conviene ir por el camino que el Señor ha marcado. Tengo la libertad, claro que si usted tiene la libertad de pecar, claro que la tiene, pero no le conviene. No le conviene. Tiene libertad, nadie lo está obligando, mi hermano, atándolo o hermano, amordazándolo para que no vaya y peque. No, nadie lo está haciendo. Nadie. Pero la libertad que Dios nos dio no es para que hagamos eso. No es para que, hermano, digamos, ¿verdad? Yo este fin de semana hago y deshago. Al cabo, ¿verdad? Ya viene el año nuevo y todo, ya se termina el año, y entrando como a mediados de enero me reconcilio. No es para eso, hermano. No es que yo me haga de una manera o de otra manera, mi hermano, donde comprometa la libertad de Cristo. Pablo no comprometió con eso. No comprometió, mi hermano, le digo, el evangelio que él predicaba. Él, en cada uno de esos bloques de personas a los cuales llegó, se supo comportar, supo transmitirles el evangelio. Y iba, hermano, como en el caso de Jesucristo, iba y se metía a la casa de la romera y le hablaba el evangelio, pero no comprometía su santidad con ella. Iba, mi hermano, y se metía a la casa de Nicodemo, de Zaqueo. Amén. Iba y socializaba con lo peor de la gente, y no comprometía su santidad. Él no la comprometía. Entonces nosotros podemos, hermano, ir con uno que tiene, con uno que no tiene, alguien que tiene plata, alguien que no tiene plata, alguien que tiene educación, alguien que no tiene educación, alguien que está sobrio o alguien que ha perdido la sobriedad, con un drogadicto, con uno que no sea drogadicto. Pero debemos de ir en la actitud correcta, mi hermano, representando a Cristo, decir, tengo la libertad para llegar a ti, para ganarte para el Señor. Hay un mensaje para ti. Ahora me voy a hacer como tú, ¿verdad? Para ganarme a los que están corriendo en el parque. A veces voy a tener que ponerme los zapatos e irme a correr también, ¿verdad? Yo la estaba persiguiendo desde allá. Lo invito a la iglesia, ¿sabe? Va a haber un mensajazo. Dios tiene algo para usted. Me puse a correr para hablarle al que estaba corriendo en el parque. Está alguien trabajando en la marqueta,
Y digo, bueno, no tengo dinero, ni modo, pero aunque sea unos chicles voy a comprar para hablarle la palabra a esa señora que Dios me pone en el corazón que le hable. Me voy, me meto y sabe que, mire, dame nuestros chicles, ¿verdad? Pero en realidad, mira, lo que venía era invitarle a que vaya a la iglesia, que conozca del Señor. Dios tiene algo para usted, Dios va a sanar sus enfermedades, va a ayudarle con sus hijos, bla, 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 bla. Entonces, ese es el objetivo. Amén. Usted se mete con su patrón, mire, bien trajedito, mira, porque si llega todo sucio, tal vez no lo reciba, pero usted viene de una manera más ordenada, tal vez el patrón, ¿usted qué trae, no? Usted le puede presentar el evangelio. ¿Sabía usted, hermano, que hay gente, por ejemplo, a mí me maravilla lo que hace el Señor, hermano? ¿Sabía usted que hay personas que trabajan con puro homeless, ministerios que trabajan con puro homeless? Y tienen una experiencia tremenda. Yo no sé trabajar con esas personas, hermano. Me disculpo, pero es muy difícil. Es una virtud que Dios les pone a esas personas, hermano, a esos ministros, a esas gentes que están ayudándoles, hermano, a esos ministros, para poder hacer ese semejante trabajo, hermano. Y acomoda todo Dios, hermano, toda la provisión y todo para poder sacar a esa gente y rehabilitarlos, sacarlos adelante. O hay ministerios que puro matrimonio. Yo los miro y digo, wow, qué terrible, qué tremendo, ¿verdad? Qué buen ministerio es ese. Yo soy malo para eso, hermano. Soy malo para eso. Pero hay ministerios que son buenos para eso, pero a ellos puro matrimonio. Hay ministerios, hermano, que son, les digo, de una manera, de otra manera. Entonces, un pastor lo decía de esta forma, ¿verdad? Para una iglesia, en una región, en una comunidad donde la gente es de ciertas características, hermano, ahí se necesita un pastor con esas características. Amén. Se necesita alguien que tenga esas capacidades para que logre desarrolle en ese lugar. A otro pastor a cierto individuo lo pondrá en otro lugar. Por ejemplo, hay ministerios que se dedican a hablarle a puro rico, hermano, a puro milloneta, y son efectivos, pero son gente rica que Dios ha salvado, y van, hermano, y se meten a hacer negocios con algún empresario y le dicen, ¿sabe qué? Lo invito a una cena. Y una cena, sí, ¿verdad? Pero como es el socio, lo compromete. ¿Me entiende? Entonces llegan, hermano, a la cena fulana que dijeron, ¿y cuál es una reunión cristiana? Donde sí comen, pero viene un mensaje, les habla la palabra. Y eso es gente, mi hermano, que aunque uno a veces mira que lo tienen todo, están necesitadas del corazón, hermano, pero no vayan a oír a cualquiera. A veces tienen que oír a gente, mi hermano, adecuada a ellos. Amén. Gente que tiene, Dios levanta para que hable a gente que tiene, pero están necesitados, están escasos del corazón. Tienen necesidades en el corazón y Dios los salva de esa manera. ¿Me entiende, hermano? Entonces, mira la versatilidad. ¿Me entiende? En las áreas diferentes. De eso es de lo que se refiere Pablo. Se podía meter a cualquier área. Él decía, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener. Para todo Dios me ha preparado. Él tenía una palabra terrible, tremenda, hermano. Él se podía hablarle a reyes, hermano, al emperador en persona, a Nerón. Le habló, hermano, a los reyes, hermano, de su tiempo, hermano, a gobernadores. Le habló, mi hermano, a gente sencilla, humilde. Él tenía la capacidad para esa versatilidad, para presentarles el evangelio a la gente. Pero no que andaba de pillo. Y no, pues ahorita ando con los que danzan y danzo, ¿verdad? Ahorita ando con los que los pare de sufrir y ya no sufro. Ahorita ando con los católicos y me ando dando golpes de pecho y cargando el mono. No era así. ¿No lo han notado que hay gente que es así, hermano? Que dice, no, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Todas las religiones son buenas. Y esos son, hermanos, santeros, son católicos, son evangélicos, son testigos de Jehová. Igual se meten en cualquier lugar, hermano, en cualquier lugar. ¿Ha conocido gente que está así, hermano? De todo agarran, hermano, de todo. De todo, sí, aparecen aspiradores, cierto, aparecen de todo, hermano. Dice, media vez le hablen de Dios, no hay problema, pero sabrá Dios qué es lo que creen, hermano. No es ese tipo de gente que Pablo está diciendo que él es. No es así. Él, como dijimos, ¿verdad? Era enfocado. Decía, me voy a hacer como los que no tienen para ganar al que no tiene. Me voy a hacer como al de la ley para ganármelo. Voy a hacer al que no tiene ley para ganármelo. O sea, esa versatilidad tenía sin comprometer los parámetros del evangelio. Amén, hermano. Entonces,
miramos, por ejemplo, Proverbios capítulo 6, verso 29 y Proverbios 16, verso 5, dice esto, por ejemplo, en la primera parte, Proverbios 6, 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Una persona que anda de adúltero como cristiano o de fornicario, delante de Dios nunca va a quedar impune. ¿Quedó impune David cuando hizo su fechoría? No. Pero era el rey de Israel, era el que dictaba el orden de cómo deberían de ser las leyes civiles y no, delante de Dios ninguno, no hay impunidad. No hay impunidad. Cuando hermano te pasas de la raya, no hay inmunidad. No, Dios no te hace, con Dios en ese sentido no hay inmunidad. Dios te salvó, Dios te perdonó, Dios te hace que tú vayas, hermano, en tu trajín, hermano, de la vida, batallando con el pecado, pero siempre levantándote y echándole para adelante, reprendiendo y como podamos, corriendo a esas gatas, como sea, pero vamos adelante, mi hermano, vamos adelante. Pero cuidado con el camino. Cuidado con eso. No hay impunidad, no hay inmunidad. Cuidado. No pase los linderos antiguos. No, mi hermano, pase vallado, porque ahí le va a morder la serpiente. Ahí le va a morder la serpiente. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hasta el orgullo, ¿verdad? No, ese orgulloso no va a quedar impune. No hay impunidad para con Dios, hermano. Cuidado, hermano, cuidado con Dios. Amén. Dice esta porción, mire, fíjese, hermano, Gálatas 5:1. Amén. Dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay una libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y dice: no se pongan otra vez el yugo de la esclavitud. No estén sujetos al yugo de la esclavitud. Estén firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál sería el yugo de la esclavitud que se menciona acá? ¿Cuál sería la libertad con que Cristo nos hizo libres? Ahorita pasamos de libertad. Nosotros somos libres, pero no somos libres para hacer lo malo. El yugo de la esclavitud sería volver al pecado. Ese sería el yugo de la esclavitud. Y la esclavitud, hermano, del pecado es bien terrible, hermano. Porque la esclavitud del pecado forma hábitos. Es como una adicción. Que la persona, mi hermano, media vez cae en las garras del pecado, se convierte, mi hermano, en un esclavo de ello. ¿Usted no ha visto, hermano, aquel síntoma o aquel fenómeno de aquellos que apuestan? Tal vez no toma, no fuma, pero le encanta jugar baraja, hermano. Le encanta jugar baraja y es su pasión, y deja hasta el carro, deja lo que ganó, hermano, en el año, lo que sea, mi hermano, todo lo dispalvara, mi hermano, apostando. Todo, ya sea en un tipo de juego de azar o en otro, mi hermano. Pero ¿no ha visto usted los anuncios, hermano, esos grandotes que dice, verdad, que eso es una adicción? Y que si usted necesita ayuda, llame a ese número. ¿No lo ha visto, hermano? Sea cuidadoso. ¿Usted lo ha visto, hermano? La mano ahí atrás, algunos de ustedes lo han visto. Entonces, hay eso, hermano. Y sobre todo si usted va manejando rumbo para Las Vegas, de seguro hay mucho. Pero aquí alrededor, yo he visto anuncios. De vez en cuando los ponen. Amén. Pero es eso, hermano, que hay una adicción. Igual, el pecado se manifiesta así, de esa forma. Hay adicción, hay, mi hermano, una esclavitud en cualquier área de pecado, hermano, que sea. ¿Me entiende? Que se le abra la puerta, entonces Él te agarra, te atrapa y sencillamente te hizo un eslabón. Y de ahí, mi hermano, hará otro eslabón y hará otro eslabón hasta que te enrede y quedará como una víbora, mi hermano. Te dará una vuelta, un eslabón, otra vuelta, otro eslabón. Y así como las víboras esas grandotas, ¿cómo se llaman? Boas o pitones, hermano, que dan vueltas en la presa, que da otra vuelta en la presa, que da otra vuelta en la presa, hasta que lo tiene todo enrollado y al mero momento, ¡pum!, lo explota por dentro. Así es el pecado. Así es el que se enreda en esto del pecado. Tenemos libertad, pero no para unirnos otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Me entiende, hermano? Tenemos un libertador que nos dio una libertad. Conservemos esa libertad. Amén, hermano. Fíjese Judas 1:3 lo que dice acerca de esta libertad y libertinaje. Amén. Amados, oiga bien, hermano, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que hace una vez dada a los santos. Contiendan por la fe que una vez les fue dada.
Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que vendrían hombres impíos que se meterían en las iglesias, que convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negarían a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así es la consecuencia, lo va llevando paso a paso hasta apartarse, mi hermano, de las cosas de Dios. Acá tuvimos una persona que nos ayudaba, mi hermano, y pues tratábamos de incorporarlo al ministerio, pero se descubre que esta persona, mi hermano, no estaba casada. Y evangelista, el hombre, y anda evangelizando por ahí, hace rato me recordaron de él. Pero cuando notamos eso, se le requirió, hermano, cásese, brother. ¿Por qué no se casa? Cásese. Usted anda evangelizando, se presenta como ministro, anda predicando en las iglesias. Usted sabe que la Biblia dice, mi hermano, en esa área, pues usted tiene que estar bien. Tiene que casarse. Dijo, no, hermano, es que tú sabes que la Biblia dice, ¿verdad?, que el que está casado haga como si no estuviese, y viceversa. ¿Cuál viceversa, hermano? ¿Qué te pasa? No, a mí no me juzgas con eso. Tú tienes que mirar la Biblia, hermano. Porque si hay gente que aquí te conozca, que dimos oportunidad que prediques, que estés adelante y conoce tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Y de ahí comenzó una lucha. Empezó a hablar de uno, hablar de otro, hasta que le tuve que decir, bueno, ¿te enderezas o mejor, bien, bye bye? Sí, pero es que si tuviera para una máquina de reproductora, ok, mira, toma la máquina, pero por favor ya no vengas. Si no te enderezas, pues tampoco estorbes. Amén. Así, hermano, así. Hola. Así. Se me quedan viendo todos así como sorprendidos. Pero es así, hermano. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Hasta dónde nosotros somos libres? Dice 1 Pedro capítulo 2 verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, oiga bien, hermano, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, y habla de ignorancia de hombres insensatos. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, que nosotros somos libres, pero no tenemos esa libertad para hacer un pretexto para hacer lo malo. ¿Entiende? Primera de Pedro capítulo 2 versos 15 y 16. Ahí le va a estar. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice 1 Corintios 6:12. Nota, hermano: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo tengo oportunidad para agarrar todo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mi hermano, a mí no me convenía andar con los drogadictos que antes andaba. ¿Y qué tuve que hacer? Abstenerme de ir con ellos, hermano. No me convenía, era débil. Entonces, mejor, no todo me conviene. Amén. Si está deprimido usted, hermano, tiene